necesitas, primero, tomar la conciencia que te permita volver a elegir. Segundo, viene el trabajo de trauma. Te trabajas a ti mismo para tener la oportunidad de, primero, notar cuando estás en primera conciencia, estás detonado, estás en tu niño adaptativo y poder elegir pasarte a otro comportamiento. Entonces, esa es una segunda etapa. Y la tercera etapa es aprender, Carolina. Estas son habilidades que nadie nos enseñó y que son necesarias. Reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy. Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti. Un 50% de las personas que están viendo este episodio no están suscritas al canal. El reto es que nuestro contenido llegue cada día a más personas. Así que quiero pedirte un favor. Suscríbete, dale clic a la campanita. Es gratis y nos ayudas más de lo que crees. Gracias. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio Carolina, la mujer de hoy. Una nueva oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo para poder sanar desde lo más profundo de nosotros aquellas cosas que son las que salen al exterior y bloquean, arruinan, detienen, impulsan también las cosas que hemos de emplear para poder modificar todo aquello o que nos está haciendo sufrir o que sentimos que nos desbordamos y que ninguna de las dos cosas es buena. Hay que pensar en cómo madurar nuestro cerebro, cómo madurar nuestro corazón para que pueda verse esto reflejado en nuestras relaciones interpersonales e intrapersonales, que son las relaciones que tenemos con nosotros mismos. Así que hoy está con nosotros para abordar el tema Solange Dufourc. Ella es coach en reprogramación, es máster en PNL, es consteladora familiar, es especialista en Psyche también, terapeuta de AIT y de Access Consciousness. Y el tema que vamos a conversar con Solange es estrategias que debilitan nuestras relaciones. Así que más que feliz y encantada de darte la bienvenida al estudio, Solange. Qué bueno tenerte para acá para que desarrollemos este tema. Ay, pues yo igual, encantada, Carolina, contenta de estar aquí para compartir esta información que es tan útil y que ha sido tan reveladora para mí en mi vida y también en mi trabajo. Sí, y cómo se llama mucho de esto es, como decía hace un momentito Solange, intrapersonal, que yo creo que ahí está la raíz, en qué creí, qué aprendí, qué me dijeron que yo era, qué expectativas tenían de mí, y hice ese autoconcepto o autoimagen de mí, y entonces de ahí salgo al mundo o en forma pacífica, madura, amorosa, o en forma de miedo, agresiva, de ataque, de dame, de exigencia, y entonces todavía subimos los hombros, levantamos las manitas y decimos, pero yo no hice nada. Pero lo estamos haciendo desde ese inconsciente y quiero que nos compartas por qué todos usamos estas estrategias debilitantes en las relaciones, Solange. Primero, nosotros crecimos cada uno en una familia. Algunos tuvieron la suerte de crecer en una familia más funcional y otros en una familia menos funcional o totalmente disfuncional. No existe la funcionalidad perfecta, esa es una utopía. Dentro de nuestras familias tuvimos que sobrevivir. Digamos, siendo niños tuvimos que aprender a adaptarnos lo mejor posible para poder sobrevivir. Por ejemplo, en una familia en donde todo el mundo se metía en tus cosas, no era permitido que tú sintieras lo que sentías, que tú dijeras lo que querías decir, que tú hicieras lo que querías hacer. Todo el mundo te decía cómo tenías que ser. ¿Aprendiste a meterte tú en la vida de los demás y hacer esto? ¿O bien a poner un muro y a aislarte para no permitir que eso te desgastara, te devastara? Entonces hay diferentes estrategias que escogiste. Por ejemplo, retirarte, ¿no? O por ejemplo, a gritar o a pelear por tener la razón. Aprendiste diferentes cosas, ¿no? Y como tú bien dices, esto mismo es un reflejo de cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Las estrategias o lo que usamos para relacionarnos con los demás es lo mismo
que utilizamos para relacionarnos con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando vemos una gente que juzga demasiado, esa es una persona que se juzga muy fuerte a sí misma. Entonces, eso fue lo que aprendimos. Ahora, esto lo aprendimos desde nuestra sabiduría más pura. Nuestro subconsciente encontró la mejor estrategia para que en ese momento, como niños indefensos, pudiéramos sobrevivir en el medio donde nos tocó crecer. Y fueron ideales, fueron realmente sabias, porque aquí estamos. El problema es que estas estrategias que aprendimos, cuando estamos en nuestras relaciones actuales, es lo que más nos estorba, es lo que arruina nuestras relaciones. Y no nos damos cuenta porque no tenemos este conocimiento, no tenemos esta autoconciencia, ¿verdad? No nos damos cuenta. eh, sí, no las podemos ver. Cuando las podemos ver, suenan así como que, de verdad, es como una gran toma de conciencia de ver esto, ¿no? Y luego la invitación, la posibilidad a la hora de tomar conciencia de elegir cambiarlas y trabajarte tú para que eso pueda ser una realidad. Ok, ¿Verdad? te escucho y me hizo así como un gran luzazo cuando tú dices no Ajá. podemos ver. Hay cosas que podemos ver y nos hacemos de la vista gorda. O sea, nos hacemos los locos, nos hacemos o sea, o porque estamos disociados, no necesariamente, sino porque sé que si digo o me hago consciente de que lo estoy viendo, tengo que tomar una decisión a la que a lo mejor estoy considerando que no estoy lista, que no tengo la fuerza, que no tengo la energía, que me va a salir mal, que me voy a arrepentir, que nadie va a querer conmigo. Ante todo, si es a nivel de Sí, terminar una relación. Y tú decías hace un sí, ratito también, Solange, que dices que nos adaptamos. El asunto, sí, sí, oía un podcast el fin de semana donde dice los seres humanos son adaptables y la persona que está dando la información dice no es cierto, el problema que tenemos es que naturalizamos eso a lo que estamos acostumbrados a hacer y entonces ya vamos en automático, ya vamos como zombies, ya vamos sí, subiendo los hombros, fingiendo que no sabemos, entonces el que te acostumbras a lo bueno también quiere decir que te acostumbras a lo malo. Es qué sí, haces con eso que te está sucediendo, Solange. sí, sí, de acuerdo. Yo difiero, tendría que oír el podcast, pero yo creo que en cierto momento sí es adaptativo. Ponte si tú eres un niño de 2 años y tú estás viviendo en una familia con disfuncionalidad, algo tienes que hacer para sobrevivir, porque te Claro, mueres de miedo, ¿no? sí, sí, te Entonces, en entiendo. un momento, sí, en un momento es adaptativo y de hecho voy a hablar de esto. Y luego llega un momento en que se convierte en un hábito y no lo notas. Sí, También estoy de acuerdo en que hay cosas que sí notas. Por ejemplo, si yo soy de las personas que grito e insulto y humillo a los demás todo el día, probablemente en esa estrategia que es muy clara, yo puedo estar consciente que podría tratar a la gente de diferente manera. Solo que no estoy dispuesta a hacer el esfuerzo o no sé cómo hacerlo, no sé cómo quitarme la ira, etcétera. Ahora, hay otras estrategias que yo te diría que tal vez la gente no está consciente, como por ejemplo querer tener la razón. La gente simplemente cree, yo tengo la razón, así son las cosas y es así, es así. Entonces, ni no te das cuenta cómo esa estrategia te hace entrar en luchas de poder y que nunca va a nutrir tu relación. Ahora bien, con respecto a lo que decías de adaptación, Terry Real habla de 3 estados. Esto lo hablan muchas métodos y abordajes diferentes, muchos modelos diferentes. Tenemos diferentes estados en el cerebro. Uno o diferentes, no sé cómo llamarlos, pero tenemos al niño herido, ¿sí? Que está ahí todavía con miedo, tal vez queriéndose esconder, queriendo no ser visto. Tenemos al niño adaptativo, le llama él, que son los mecanismos de defensa, ya voy a entrar a defender, y tenemos al adulto sabio. El ujú, niño herido está oculto, digamos, está con miedo, está callado, pero está presente. ¿Dónde está el niño adaptativo? ¿Cuál es el niño adaptativo? El niño que tuvo que adaptarse. Entonces, ¿qué hizo? Por ejemplo, comenzó a gritar, comenzó a pelear, comenzó a luchar para tener la razón, se ocultó y se cayó. ¿Qué hizo para poderse adaptar? Y eso se vuelve automático, lo que tú decías, las conductas del niño adaptativo. El niño adaptativo es blanco o negro, es perfeccionista, es
es implacable, ¿verdad? No hay errores, no hay flexibilidad, es duro. Porque cuando estamos en el niño adaptativo, estamos en lo que se llama primera conciencia. Es lo que te sale así, del instinto. Estamos en el cerebro en estado de pelea o huida. El cerebro no está funcionando adecuadamente y salen estos comportamientos que aprendiste o que te adaptaste a. Y aparte está el estado que le llaman el adulto sabio. El adulto sabio es el adulto, es la persona que tiene conciencia, que es capaz de ver grises, que no todo es blanco y negro, que hay grises, que está dispuesto a ser flexible, que es humilde, está dispuesto a aprender, que es amoroso, es consciente, es la corteza prefrontal, a diferencia del niño adaptativo, que está en el sistema límbico, en el cerebro reptiliano, que está en estado de pelea o huida. El adulto sabio funciona desde la corteza prefrontal. Ahora, cuando estamos en estas conductas, estamos en primera conciencia, decía yo, es lo primero que te sale porque es lo que tenés programado. Y cuando comienzas a desarrollar una práctica de atención plena relacional o lo que le llaman ahora mindfulness relacional, tú comienzas a darte cuenta que hay algo que estás haciendo que no contribuye a tus relaciones y puedes optar por una segunda conciencia. La segunda conciencia, ¿cuál es? La del adulto sabio, donde tú puedes decir, esto no contribuye a mi relación. ¿Cómo hago para pararlo? Ahora, necesitas primero tomar conciencia, aprender estas cosas te sirven como, yo sí, es cierto, siempre ando tratando de controlar a mis hijos, a mis empleados, a mi pareja, etcétera. Tomar la conciencia que te permita volver a elegir. Segundo, viene el trabajo de trauma. ¿Sí? El trabajo de trauma que te permite, por ejemplo, en manejo de ira. Yo, personalmente, una opinión personal, yo no creo que una persona que tiene un problema de ira sea capaz de cambiarla con solo una toma de conciencia. Ahí se necesita trabajo de trauma. Entonces, te trabajas a ti mismo para tener la oportunidad de, primero, notar cuando estás en primera conciencia, estás detonado, estás en tu niño adaptativo y poder elegir pasarte a otro comportamiento. Entonces, esa es una segunda etapa. Y la tercera etapa es aprender, Carolina, porque nadie nos enseñó, nadie nos enseñó a poner límites, nadie nos enseñó cómo dar retroalimentación, nadie nos enseñó qué hacer cuando estamos detonados. Más que, es como, estás ahí, ¿qué haces? Cuando estás en medio de una conversación con una persona que amas, con una persona que es importante para ti, y te detonas. Estas son habilidades que nadie nos enseñó y que son necesarias. Es necesario aprenderlas, ¿no? Como alguna vez hablé en una entrevista contigo, aprender límites es como aprender un nuevo idioma. Yo muchas veces he escuchado a personas que dicen, a partir de mañana voy a poner límites, y no es así. Tengo que aprender cómo se hace, como si estuviera aprendiendo un idioma. Eso es más o menos, no sé si esto queda claro. Sí, súper claro. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que cuando eres chiquito eres una hoja en blanco y la linita, el dibujo, el color que te pongan, eso es lo que estás interpretando como verdad. Ante todo porque te lo están diciendo tus adultos cercanos que estás asumiendo que te aman con loca pasión y entonces están procurando lo mejor para ti, pero todos hemos sido... Cuando tú dices que no hay familias funcionales, es porque todos hemos sido criados por adultos heridos, ¿verdad? Y entonces solo hemos venido en cascada pasándole a la siguiente generación nuestras heridas hasta que viene alguien y dice, no, hombre, es que no puede ser, tiene que haber algo más, ¿verdad? Y empieza a hacerse cargo. Entonces, lo lindo es, con todo lo que han estudiado el cerebro, es que es moldeable, es modificable, puede desaprender para volver a aprender, puede ir más allá de lo que las narices de uno le están mostrando, porque tú decías también, Solange, que cuando uno sale al ataque con su versión, que más allá de querer tener la razón y el control, es porque lo que está sosteniendo esos dos pilares es que para ti eso es tu verdad. Sí. Y el problema es que mi verdad no es tu verdad, ni la de nadie más. Eso tampoco nos lo enseñaron. Entonces, armamos unas guerras y unas trifulcas espantosas, porque ¿cómo puede ser posible, Solange, que no te estés dando cuenta? Pues que estoy debatiendo y argumentando mi verdad, no la tuya. ¿Verdad? Sí, total. Esa es parte de la primera estrategia, ¿verdad? El querer tener la razón. Es como,
En realidad no hay espacio para una realidad objetiva en una relación. No existe la realidad objetiva. Existen dos realidades subjetivas y las dos son válidas. Entonces, realmente dentro de esta estrategia es quién tiene la razón, qué importa. ¿Qué importa quién tiene la razón? Lo que importa es qué funciona para los dos, qué es capaz de aportar mayor valor a la relación, porque al final es lo que quieres, tener una buena relación con la persona, ¿no? Es una persona que quieres o personas que quieren, ¿no? Mira, algo que se me olvidó modelar es no solo aprendes estas estrategias como reacción a, digamos que si estás en una casa como la que dije, en donde todo el mundo se mete en tus asuntos y todo el mundo cree que tiene derecho a opinión, tú puedes aprender por reacción o tú puedes también aprender por modelaje. Es decir, tú aprendes que eso es lo normal. Entonces, de grande, eso es lo que haces. Te metes en los asuntos de todo el mundo, preguntas cosas imprudentes, o bien por el otro lado, a la gente que tiene una pared alrededor y no habla de nada, no expresa cariño, y creces modelando eso. Entonces, de grande, cuando alguien, por ejemplo, quiere expresar cariño, quiere compartir tiempo, quiere compartir un tema importante para los dos, tú te sientes incómodo y no sabes cómo salir de esa pared porque modelaste y aprendiste que eso no estaba bien. Eh, Sí. y aparte, todas estas cosas nos hacen perder la armonía en las relaciones. Y lo que vemos en televisión, lo que vemos en las novelas, lo que vemos es que las relaciones siempre tienen que ser armónicas, ¿verdad? La princesa y el príncipe que fueron felices y se fueron cabalgando en el caballo blanco, es lo que vemos, pero nunca nos enseñaron que las relaciones en realidad son una danza constante de armonía, pérdida de armonía y reparación. Balance, pérdida de balance, reparación. Nadie nos enseñó la última parte. El balance lo vamos a perder, lo vamos a perder constantemente. Algunos más, otros menos. Lo que pasa es que necesitamos aprender cómo reparar. Ahora, para poder reparar, primero necesito saber qué es lo que necesito reparar. Y ahí es donde vienen estas estrategias, el aprendizaje de estas estrategias y para poderlas cambiar y para poder tener relaciones maduras, en donde haya vulnerabilidad, en donde haya empatía y en donde haya una toma de responsabilidad cada quien de lo suyo. Ujú. Totalmente de acuerdo. Empatía y toma de responsabilidad. Cuando Y no nos enseñaron, vulnerabilidad muy importante, ajá. claro, cuando no nos enseñaron sobre solución de problemas, que tampoco nos enseñaron eso, ni en el colegio Tampoco. ni en ningún lado, No. es a puro golpe y porrazo que vamos aprendiendo, y pueden haber personas que ya van en el tercer divorcio, siguen en la victimización, siguen en darse cuenta que el factor común denominador en todos esos fracasos es él. Entonces, porque a lo mejor su pareja se volvió a casar y está felizmente casada, y uno está todavía con toda la frustración y su bagaje de cosas toxiquísimas con las que no ha aprendido a relacionarse ni a perdonar, que sí, así fue como le tocó, pero es que eso no quiere decir que el resto de su vida de aquí en adelante tiene que ser igual. Hay que aprender a responsabilizarnos, como tú decías. Sí, totalmente de acuerdo. Ok. Está en nosotros la posibilidad de crear una realidad completamente diferente. Y sí es posible. Claro, y como tú decías, ese niño adaptativo no tiene ningún interés en tener una relación No, madura. O sea, prefiere tener la razón y no, sentirse dueño de la verdad que, claro, que modificar cosas. claro. Lo que pasa es que imagínate, desde el niño adaptativo que estás en sobrevivencia, te estás defendiendo, no tienes ningún interés de aprender a ser vulnerable, a aprender estrategias de comunicación, a tomar responsabilidad por lo que tienes, empatía. Ahí tu cerebro está totalmente fuera, está en pelea o huida, incapaz de aprender. Y ahí es donde yo te decía, yo no creo que sin trabajo de trauma uno sea capaz de cambiar, a generar un cambio de carácter, que es lo que se necesita, ¿no? Primero la toma de conciencia, después el trabajo de trauma, que permite cambiar el carácter y después el aprendizaje de estas habilidades. Porque no es lo mismo, digamos, quitarte un trauma que te impide poner un límite, por ejemplo, que saber cómo se pone un límite. ¿Cómo hago para poner un límite de una manera asertiva, respetuosa, amorosa y que tenga fuerza? Eso no aprendí.
Ok. Ante la pregunta cómo reparar, y tú mencionaste estos 3 pilares que creo yo que son súper Ah, importantes sí, y pudieras hasta incluso poner ejemplos, porfa, Solange, sí, es la vulnerabilidad que está mal interpretada, la sí. empatía que es, ay, cómo me cae de bien y le quiero mucho y deseo lo mejor para esa persona, que tampoco es eso, y la toma de responsabilidad de cada uno para salirte del estado de la culpa o de la vergüenza y poder Ok, asumir cada quien su parte. Si nos pudieras eh, claro, desmenuzar cada uno de estos 3. claro. Si quieres, comencemos con la primera estrategia, estas estrategias que arruinan las relaciones. Ajá, Y ya que hemos hablado algo de tener la razón, que es solo la primera. Pongamos ejemplos dentro de esta estrategia. Por ejemplo, eh, para ser vulnerable, yo tendría que ser capaz de decir, tener razón, puede ser que esté equivocado. No había considerado tal factor, sí, tal vez estoy equivocado. Eso te hace vulnerable. Entonces, cuando estás en el niño adaptativo, no estás dispuesto a hacer eso porque eso te hace débil, según el niño adaptativo. Ahora, como adulto sabio, tú sabes que, por ejemplo, esto es un gran aporte, puedes decir, tal vez tienes razón, no me había fijado en tal y tal punto, estaba equivocado. Eso ya contribuye a la relación, ujú, ¿ves? Y baja la energía, solo decirlo, no sé si sentiste, baja la energía y se calma. claro. Es un ejemplo de vulnerabilidad. Ujú, Un ejemplo de responsabilidad es, por ejemplo, ahí mismo en esa frase, ¿verdad? Estaba equivocado, no me había dado cuenta. Poder ser responsable de lo que a ti te toca, de ujú, que estabas equivocado, de que lo que hiciste estaba mal, de que lo hubieras podido hacer mejor. El niño adaptativo no está interesado en hacer eso. Y tercero, la empatía. Poderte decir, tal vez tienes razón. O sea, no lo había considerado. Cuéntame más. Cuéntame más sobre lo que tú piensas. Cómo es que llegaste a esa conclusión o qué hay detrás de tu punto de vista, ¿no? Entonces, están las tres componentes en cualquier interacción que hagas, en tener la razón, por ejemplo, en lugar de lo que hacemos. ¿Qué hacemos cuando queremos tener la razón? Vamos a resolver las diferencias que tenemos entre tú y yo, poniéndonos de acuerdo en que el que tiene razón soy yo y tú estás equivocado. O sea, ¿a quién se le ocurre que mira, es que realmente es lo que decimos, ¿verdad? Y queremos probar nuestra teoría. Entonces traemos también cosas, el estudio de no sé qué, de Maslow decía que tal y tal cosa, o si no, Oprah dice tal y tal cosa, en este artículo dice tal cosa, las estadísticas demuestran, estás tratando de defender tu caso como si estuvieras en un juicio para probar que tú tienes la razón. sí. Hay mucha Sí, ajá, necesidad, Solange, hay mucha necesidad de eso, de querer convencer a las personas de mi verdad. Entonces, eso no es, ujú, pero ¿y cuál verdad? Es solo, mi verdad está basada, uno, en lo que he interpretado de lo que ha sucedido, de lo que he visto, de lo que he oído, lo que todos mis sentidos me han expuesto y lo que he experimentado ya así en pellejo propio, o sea, en carne propia, sí, aquello que me reventó, aquello que me dolió, aquello que me traumatizó, aquello, o sea, desde ahí es donde nosotros, esos son nuestras armas con las que salimos a pelear y a defendernos y atacar. sí. Y en esto que tú dices de ser vulnerables, habla también de ofrecer una disculpa o pedir una disculpa. Sí, totalmente. Eso es parte de cuando tú pides una disculpa. A mí me gusta más disculparte que pedir una disculpa. Son sutilezas, pero no estoy pidiéndole al otro que me perdone, no estoy poniendo la responsabilidad sobre el otro, sino haciéndolo siendo, ¿no? Esta es parte de desarrollar tu vulnerabilidad, decir, siento mucho haberte levantado la voz. Ujú, No era necesario hacerte saber lo que yo pensaba levantando la voz. Eh, Hay algo que puedo hacer para hacerte sentir mejor y te prometo trabajar en este tema para componerme o para poderlo hacer diferente, ¿no? ujú. Es, sí, es totalmente. Hay un ejemplo que me gusta sobre esto de tener la razón, Carolina, que es de Terry Real, y me encanta porque es bien sencillo y bien gráfico. Él dice, él cuenta que él todos los fines de semana se iban a su casa de campo, digamos, se iban los fines de semana y que él dice, yo manejo muy rápido, pero soy muy competente. Dice que la gente en Boston tiene esa tendencia a manejar y vemos cómo manejan diferente en cada país. Y que la esposa iba paniqueando todo el camino y que gritaba y que cerraba los ojos y que se asustaba y todo, y los hijos impresionados de ver a la mujer. Y dice, un día se me ocurrió probar otra estrategia, dice.
Y entonces se me ocurrió que podía manejar más despacio. Mira, pues 15 años después de que esto pasara, se me ocurrió que podía manejar más despacio. Entonces llegué con mi esposa y le dije, mira, yo estoy dispuesto a manejar más despacio para que no te asustes, pero con la condición de que salgamos 2 horas antes. Y ella le dijo, perfecto. ¿Qué pasó? Mágicamente, dice él, desaparecieron todos los defectos caracterológicos de mi mujer. Nunca más volvió a gritar, ni a tirarse para atrás, ni nada. Entonces tú dices, ¿quién tenía la razón? ¿Él era competente o no? Ahí habría que haber traído un perito del tráfico para que dijera que también... Entonces no importa quién tenía la razón. Lo que importa es tener esa capacidad de ser empático y decir, a mi mujer le asusta que yo maneje así. Entonces, ¿qué importa si yo manejo bien o no? Si soy competente, si estoy en la velocidad. No importa. Lo que importa es que poder bajarle la velocidad a cambio de salirnos más temprano resolvió el problema. Entonces, los dos se sintieron bien y eso contribuyó a su relación. Me encanta ese ejemplo porque realmente es, y muchas veces pasa así, ¿no? Que tú me gritaste. No, yo no te grité, yo solo te hablé recio. Que no sé, es como, había un perito ahí midiendo qué tan altos eran los decibeles, ¿me entiendes? Es como muchas veces es absurdo. No importa si tienen la razón o no. Yo me recuerdo una persona en mi vida que tendría la tendencia a levantar la voz y él decía, por favor, no me grites. Decía, no estoy gritando. Así hablamos los españoles. Es un que, pues sí, pero no me gustaba que me hablara así. Entonces no es quien tiene la razón. Tener la razón por eso se llaman estrategias que arruinan nuestras relaciones, ¿no? Porque definitivamente es una estrategia que siempre va a ir en detrimento de tus relaciones. Y es una estrategia que yo creo que es la más común, te diría yo, cuando trabajas con pareja, no hay pareja, o hasta ahorita no me ha tocado trabajar con una pareja, que no tengan esta estrategia en común, que quieren tener la razón. Sí, hay cosas tan sencillas ahí, Solange. Puedes acordar con tu pareja una palabra, una frase corta para decir, Sí. a mí Álvaro me dice, dulcifícame tu voz, que es la frase Lindo. que usa Sid Sí. en la Era de Hielo, cuando le dice al mamut que Manny Manito ya está, que lo quiere reventar, ¿verdad? Entonces dice, dulcifícame tu voz. Entonces, así me dice Álvaro a mí. Entonces, me da risa, me aterriza, pero en un solo golpe, así, y sin golpear. Pero son cosas Sí. que se pone uno de acuerdo, porque traemos tan arraigados los viejos y malos hábitos que cuando de verdad quieres cambiar, haces esa negociación con el otro, échame una Sí. mano, y el otro te va a ayudar Sí. siempre. Me encanta lo de pacifícame tu voz. Lo voy a Dulcifícame, incorporar a dulcifícame tu voz. dulcifícame Y tu si me voz. permites incorporarlo a mis historias, me encanta. Porque es una petición amorosa, ¿ves? Sí, Es una petición vulnerable. Porque él te podría decir, a mí no me vas a hablar así, chula, y hacerte el dedito así, ¿no? Es como, a mí sí, no me vas a hablar así. Sino, esa dulcifícame tu voz, que es sí. una petición amorosa. Y sabes qué, que hay cosas, mis defectos, por ejemplo, o mis debilidades, que son donde yo me quiero ir como a la yugular. Entonces, él también tiene de esas. Solo que cuando nosotros las tenemos y no nos ayudan a verlas, se nos van a salir sí o sí, Solange. Entonces, Sí, cuando a él se le salen, se lo hago ver también y se queda, ¿what? Sí, o sea, es que tengo además encima una memoria ingrata que hasta le puedo hacer el tono, el gesto, el todo, ¿verdad? Y entonces se queda callado un momentito y ofrece una disculpa. Dice, perdón, sí, no me di cuenta. No, le digo yo, es obvio que no te diste cuenta, porque para empezar, tú originalmente no buscas ser así, no lo haces. Entonces, pero cuando se te sale tu chamuco interno, porque todos lo tenemos, sí, Solange, en nuestra todos. historia, entonces solo se lo hago ver, su pausa va primero, su reconocimiento es lo segundo y su ofrecer la disculpa es lo tercero. ¿Y qué me ha ayudado a mí en estos ejercicios que tenemos en 49 años de casado, Solange? Es que ya últimamente elijo conscientemente no tomármelo personal, porque cuando a él se le sale, que es algo que él evita o está más consciente, no hacerlo, pero cuando se le sale,
Yo digo, ya se le escapó otro monito loco de la cabeza. Entonces, sencillamente Sí, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con él. Si no se ha dado cuenta, se lo traigo a colación. No se había dado así cuenta, es. gracias por hacérmelo ver. Y entonces podés seguir fluyendo y caminando cuando en las parejas, Solange, hay muchísimas cosas que aportan a la relación para poder llevar la fiesta en paz. Sí, sí. Lo que pasa es que pareciera ser una ciencia oculta, Carolina, honestamente. Es como estas cosas, tan poca gente las sabe. Necesitamos tanto educarnos al respecto, ¿no? Y hay otras estrategias perdedoras. Si quisieras que pasáramos a otras, Sí, por favor. eh, ¿ok? Entonces la primera es eso, querer tener la razón. O sea, es irrelevante quién tiene la razón, ¿no? Ujú. Y no hay una realidad objetiva en una relación. La segunda es controlar a tu pareja. En este caso, digamos, hablando de pareja, pero en realidad es querer controlar. A nadie le gusta ser controlado. O sea, es como, sí, si tú le preguntas a cualquier persona, ¿te gusta que te controlen? No creo yo, honestamente, que haya una sola persona que diga, sí, la verdad que me encanta, ¿no? Entonces, y el control puede ser algo muy abierto, muy directo, digamos, como decir, aquí a las 6 estamos de regreso y si no estás de regreso, entonces yo me voy de la casa o algo muy directo o con esa faldita no salís chula, así no te vas a vestir para, digamos, o puede ser manipulación, que es control indirecto, ¿ves? El control directo es más común en el hombre y el control indirecto o la manipulación es más común en la mujer. Y no es hablar mal de las mujeres, simplemente es lo que se nos permitió. Si tú me quisieras, entonces me llevarías a no sé dónde. Si tú me quisieras, no harías eso. Si tú me quisieras, no le hablarías a no sé quién. Estas son las formas más comunes, digamos. Y a nadie le gusta ser controlado. Y si tú quieres que tu pareja haga algo y logras a través del control que lo haga, tarde o temprano te va a cobrar la factura. ¿Sí? Entonces, Ujú. nunca querer controlar es es un factor ganador en una relación. Y es muy diferente ahí tomar en cuenta que es diferente querer controlar, por ejemplo, con esto de si no has regresado a las 6, entonces me voy con mis amigas. Es muy diferente decir, mira, quisiera que nos juntáramos a las 6. Si, a mí me cuesta esperar más. Hace rato que no veo a mis amigas. Si no venís a las 6, me voy a ir con ellas. ¿Está bien? Es diferente, ¿ves? Porque es un request vulnerable en lugar de una mandato o una demanda. Entonces hay diferentes maneras de controlar Ujú. y tampoco no funcionan, ¿verdad? Estamos perjudicando y la gente nos va a cobrar aquello que haga porque lo estamos controlando. Esa manipulación indirecta es como el chantaje emocional, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Ok. puede ser, como digo, puede tener diferentes colores, ¿no? Es como si tú me quisieras o como tú no haces tal cosa, entonces yo no sé qué, pero estamos manipulando. Y fue porque en realidad a la mujer no se le permite el control directo. Y es No, que también victimizarte es parte de manipular y de tener el control. total, total, total. Victimizarte tampoco es una estrategia Sana. ganadora, ¿verdad? Ujú. Y vamos a verlo más adelante en otras de las estrategias. Tú te haces la víctima y desde ahí quieres tomar poder, que es algo que ves hasta en constelaciones familiares. Yo me recuerdo las constelaciones en grupo donde salían los procesos de guerra en Guatemala, el conflicto armado, ¿verdad? Cómo las víctimas tomaban el poder y entonces se vengaban de los victimarios, ¿ves? O como, digamos, en la liberación femenina, como mujeres, desde la victimización muchas veces queremos cobrarlo. Entonces, no es solo, esto lo ves, el poder de Sí. la víctima es algo de lo que se habla mucho en constelaciones y no es constructivo, Y es es que destructivo. como estamos cegados, no vemos que lo que estamos es saliendo de un polo para irnos al otro. O sea, No, estamos súper exacto. polarizados en ambos casos, Así es, así ¿verdad? es. Sí, y aparte que la victimización te hace sentir que tienes el derecho de, como te hirieron, tú tienes el derecho de vengarte, que lo vamos a ver en tomar represalias, que es otra de las estrategias, ¿no? Ok. Entonces está tener la razón, controlar a tu pareja y tomar represalias.
como tú me hiciste daño, entonces ahora yo te voy a hacer lo mismo para que sintas lo que me hiciste, para que sufras igual, con la esperanza de que esta persona, si sufre igual que yo, va a decir, oh caramba, esto fue lo que hice, voy a cambiar. Es como, no funciona así, No, le duele, estamos hiriendo a la otra persona, ¿no? Entonces también es una estrategia perdedora. Lo claro. hacemos muchas veces desde la víctima y pueden ser cosas sencillas, como por ejemplo, como te portaste mal conmigo, entonces yo no voy a ser cariñosa contigo, no te voy a dar la mano, no te voy a acompañar donde tus papás, no voy a ir a Navidad, no, o, o he visto cosas como, por ejemplo, como tú me fuiste infiel, entonces ahora yo voy a ser infiel. Entonces, ¿a qué hora se le ocurre que va a ser una estrategia, que va a ser buena idea, o sea, para que él se sienta arrepentido de verte? Es como, ¿what? Como tú Claro, decías, ¿no? Como te dice algo, ¿what? Es como, ¿qué está pasando aquí? claro. Pero son cosas que pasan en las relaciones, Y Carolina. cuando tú quieres herir, ¿no te das cuenta que en lastimar al otro te estás lastimando a ti mismo también? También. ¿Verdad? Sí, o sea, esta es una estrategia. Todas estas estrategias no solo no van en detrimento de la relación, sino también de ti mismo. Claro, es que esas Los dos paramos represalias, heridos. ahorita regresamos al anterior, pero ya que entraste en las represalias de una vez, Sí, abordémosla. sí, démosla, En ajá. las represalias estás llena de rencor, de asco, que De te quieres grandiosidad, vengar, Carolina. ¿verdad? O sea, es todo súper tóxico, queriéndote Sí, cobrar a lo chino, digo yo, lo que te hicieron, como que ahí se empatara, como que fuera partido de fútbol, ¿verdad? Me metiste un gol, te meto yo uno, sí, ya no hay problema, ya quedamos empatados. Y no es sí, pero así, imagínate. ¿sí? Mira, cuando lo estamos haciendo no nos damos cuenta, pero si cuando uno lo ve así ya en 1 más 2 son 3, ¿verdad? Es como, suena tan lógico. ¿Cómo vas a pensar? Ajá, por ejemplo, que porque te fue infiel y te sufriste, ahora tú le vas a hacer lo mismo y él va a reaccionar, entonces va a ser bueno y ya no te va a volver. Es como, o sea, ¿cuál fue la lógica detrás de eso, verdad? Dolor, ¿Cómo voy a enojo, pretender que, ajá, me vengo, no voy a ser cariñosa, no te cocino tal cosa, no te acompaño donde tus papás, ¿cómo desde ese espacio voy a reparar? Es imposible, ¿no? Voy a destruir más. Entonces totalmente. vamos acumulando, ¿no? Vamos acumulando, en lugar de ganar puntos, vamos perdiendo puntos, vamos Claro, destruyendo. es que en esos 3 puntos que tú dijiste hace un rato sobre la toma de conciencia de que eres controlador, que hay que hacer trabajo el trauma, es que ahí hay ira, hay miedo, hay tristeza, hay rencor, hay culpa, hay vergüenza y hay todas las Sí, cosas que no te dejan fluir. Son como piedras que estás, o arena que estás echándole a la tubería y después todavía fingís demencia de, pero ¿por qué no corre el agua libremente por la tubería? sí, sí, totalmente. No, no Sí, tenemos sí, sí, conciencia. O la sí, grandiosidad, que no sé si la mencionaste, ¿verdad? Cuando creemos que somos mejor que el otro. Ahí no nos damos cuenta de estas cosas, ¿no? Que es claro, otro grande tema para discutir, claro, que pero eso es uno de los detonantes, creo yo, de la espiritualización del ego, por ejemplo. Ah, yo porque soy más buena que él, lo voy a perdonar. sí, O sí, sea, si totalmente. sigo Ahí, viendo ahí me encanta. diferencias en que él es menos y yo soy más, no he avanzado un ápice. Así es. Y es por eso, ¿sabes? Que no se usa la palabra perdón en constelaciones, porque Bert Hellinger lo habla y también Gerald Jampolsky, que no sé si lo has leído. Cuando No. yo le digo a alguien, te perdono, yo le estoy diciendo, yo tengo la razón, tú no, yo soy superior a ti, entonces te concedo el perdón. La palabra, el concepto, o si no te pido perdón, que es lo que decía antes, te pido perdón, que te estoy poniendo la responsabilidad de perdonar. Ah, como el Entonces ahí Hoponopono. Ajá. el perdón, la palabra perdón, genera un desequilibrio. Entonces lo siento, a mí me gusta más lo siento mucho haber hecho esto. Claro, Y aparte ahí meter ya la responsabilidad, siento mucho, es la vulnerabilidad, siento mucho haberte hablado de esta manera. claro. No había necesidad para hacerlo, que es ser específico, ser responsable por lo que hiciste concretamente, ¿no? Ok. Eh, Sí, es el Hoponopono, pues entre lo siento, perdóname, gracias, te amo, ¿verdad? Las 4 frases, 4 palabras que son las que sostienen esa herramienta de sanación. Ahora, sí, háblanos, por favor, Solange, de la expresión desenfrenada. desenfrenada. Ok. Expresión desenfrenada es cuando,
nos expresamos y somos auténticos, digamos, o ese es La la excusa. justificación que usa la gente que es eso, ¿verdad? Como yo tengo que expresar lo que siento, entonces digo y doy a gritos, malas palabras, insultos, cosas que humillan a la otra persona, que le hacen caer en vergüenza, porque así me siento yo y estoy siendo auténtico, estoy siendo verdadero. No, eso no es válido, ¿verdad? En ningún momento, es diarrea verbal. Ujú. O sea, decir lo que te dice, porque eso se te viene. También en la expresión desenfrenada está el sarcasmo o la ironía, que no va a contribuir. Cuando haces un chiste y es algo, está bien, pero cuando tú tiras el sarcasmo con groserito para herir a una persona, eso no es válido. En lugar de preguntarte antes de decir algo, por ejemplo, esa famosa frase, que no me recuerdo exactamente cómo es, pero esto es lo que voy a decir, ¿es verdad? ¿Es amable? ¿Es necesario? ¿Es útil? Esa sería la meta, ¿no? En Ujú. lugar de decir lo que se me viene. Claro, los filtros de Eh, oro. así ¿Le es, hace bien así a es. alguien? Me consta, o sea, ¿es verdad? O solo estoy repitiendo porque alguien me dijo y entonces vengo yo te vomito encima. Eso que alguien, Sí, saber ni qué cosa trae contra ti, que yo le compré esas palabras y un día las voy a usar y te las voy a tirar como flechas envenenadas, sí, sí. ¿verdad? O decir cosas terribles, ¿verdad? Como por ejemplo, ay, siempre he pensado que te ves horrible en esos pantalones. Es como, ¿para qué dices eso, verdad? Eso no contribuye. Eso también Ujú. está en expresión desenfrenada, ¿no? Eh, y puede provenir de sentimientos de grandiosidad de una persona siempre, como origen de trauma, o bien con preocupaciones y miedos reprimidos, ¿verdad? Y que sueltas todo eso para defenderte. Nuevamente estás en el estado de pelea y huida y te estás defendiendo, vomitando toda esta porquería, Ujú. queriendo además contribuir tu relación. ¿En qué momento soltar todo esto va a contribuir a tener una relación más armónica, más vulnerable, más íntima, ¿no? No, En ningún momento. Entonces, no. esa es otra de las estrategias perdedoras, ¿no? Sí, es echarle más leña al fuego. Total, total. Y aunque ya mencionaste algo, Solange, lo del retiro físico o emocional, ¿Ya? porque puede quedarse tu cuerpo aquí, pero ya ni tu mente, ni tu atención, ni tu empatía, ni tu corazón, ni tu deseo de aportar nada a la relación viene de ti. Entonces, ¿cómo hacernos conscientes de eso, Eh, de ese sí. daño? Pues primero diría yo es lo que te decía, conociendo estas cosas, ¿no? Entonces, es tener la razón, controlar, expresión desenfrenada, eh, el tomar represalias y lo último es el retiro, retirarte, aislarte físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Es como que yo no te hablo, yo Sí, no te comparto mis cosas o claro. me encierro en mi cuarto o algo muy común que vemos hoy en día, Carolina, este fin de semana estaba con unas personas y saca el celular, ¿verdad? Se pone a ver el celular, estábamos conversando y no te estoy diciendo que éramos 30 personas, que tú decís, bueno, le entró un WhatsApp, no, estaba viendo sus redes y yo estaba hablando con esta persona, yo como que me sentí toda destanteada, como dicen en guatemalteco, es que ella veía sus redes y yo así como que estoy hablando con usted, ¿verdad? Es como, es que es una forma de retirarte. Sí. Eh, y aparte esta, digamos, cuando dos personas en la pareja tienen la misma estrategia, digamos, de retirarse, son las parejas que son estadísticamente más difíciles de sacar adelante, según los Gottman, porque ya ni siquiera hay interés, cada quien a su esquina y es como, ahí, ¿cómo reparas? Claro. O pueden ser retiros parciales, digamos, por ejemplo, yo con el tema de los niños no me meto, o sea, ahí no me meto, o yo de dinero no voy a hablar. O retirar, por ejemplo, el cariño físico, o retirar el sexo. O sea, es como estamos peleando, entonces yo retiro esto. Eh, entonces sí es una estrategia muy perjudicial. Sí. Normalmente la mayoría de las personas tiende a tener una o dos principales, porque si aquí haces el análisis, ¿cuáles usas? ¿Sí? ¿Cuáles usas tú, Carolina? Todos ¿Cuáles uso tienen, yo? todos ¿Ah? tenemos. Ahora, yo todo un poquito. Ahora, sé que probablemente las que uso más seguido son tener la razón y controlar. Ujú. Digamos, entonces es poner atención en dónde estás
porque poner atención te permite tomar esa conciencia, trabajar lo que hace que estés cayendo en esa estrategia que te hace Sí. perder y aprender un nuevo comportamiento que me permita, por ejemplo, ahorita me voy a detonar o voy a decir algo que no me gusta a mí, no me gusta cómo se siente cuando lo digo, no te va a gustar a ti, entonces voy a tomar distancia, que es diferente de retirarte, porque este retiro del que hablo yo como estrategia perdedora es un retiro irresponsable. Te volteo la cara y me salgo del cuarto y no te vuelvo a hablar en X cantidad de tiempo. Es diferente cuando tú te tomas un retiro responsable, se le llama time out, que es cuando castigan a los niños, pero este es completamente diferente. Tomarte un tiempo equivaliendo esa pedida de tiempo, esa solicitud de tiempo, equivalente a la frase decir, porque te amo y porque la relación contigo es tan importante para mí, necesito tomarme ahorita un tiempo para regularme, para calmarme, antes de volver a hablar contigo. Porque si me quedo aquí, voy a decir o voy a hacer algo de lo que me voy a Sí, arrepentir. sí, se Muy anuncia. diferente, ¿ves? Sí, Es un retiro sí. que se ha hecho un acuerdo Claro, previo, claro, digamos, o se sea, hay un anunció. acuerdo, mira, cuando yo esté detonada, voy a decirte tiempo o voy a hacerte así, y entonces me voy a tomar el tiempo, lo que necesite, 20 minutos, media hora, 1 hora, 3 horas, toda la tarde, porque iba en escala dependiendo del problema, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de ese tiempo? Regularte, Ok. Y regular, en el caso que tú ¿sí? reconociste que el control y la razón que también son míos, pero no sé cómo te funcionaban a ti o de qué te nutrían esas dos cosas o para qué te servían, eh, cuando te diste cuenta, ¿cuáles eran ¿Sí? las ganancias ahí en tu caso, Solange? Estar a salvo. Por ejemplo, en mi familia, tener la razón era algo muy importante. Ser inteligente, ser capaz de defender tus argumentos, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente, si alguien me ganaba, yo me sentía que no era nadie, que no valía suficiente, que no era suficiente, totalmente vulnerable. Y no, no, ahí no es vulnerable la palabra, totalmente Débil, anulada, anulada. anulada, ¿verdad? Es como, y me di cuenta que esa era una de las que o controlar es el miedo a que todo se saliera. También había mucha incertidumbre en mi niñez, pero nunca sabíamos Sí. qué iba a pasar cada día ni nada. Entonces, el querer controlar lo que había detrás es tener algún tipo de seguridad o la ilusión de la certeza para que nada se saliera de control y yo estuviera segura. Es que, Siempre, siempre hay estas cosas detrás, ¿no? Y siempre van a nuestra niñez. sí. Incluso gente que me dice, yo tuve una niñez feliz, no tengo ningún trauma, y ahora oigo hablar y yo así como que, pero es la toma de conciencia, ¿no? Sí. Entonces, no sé a ti si te Eh, resuena lo que te comparto o me no. resuena un montón eso de estar a salvo. Y ahorita que dijiste ese momentito, la ilusión de la certeza. En mi caso, ¿sabes qué ¿Eh? veo yo? El ser vista. Yo me sentía invisible en una línea de 8 hermanos, yo la quinta, y como que tenías que ser, según yo, en mi interpretación, porque no es que así haya sido, pero así fue para mí la Sí, verdad, porque así lo interpreté. Es como que yo me tenía que hacer pedazos para ver si así me notaban. Entonces me portaba bien. Entonces buenas notas. Entonces ordenada. Entonces todas las cosas que uno cree que le van a aplaudir. Y qué linda la nena, ¿verdad? Entonces, y resulta que estaban tan ocupados mis papás trabajando que cuál tú linda la nena. ¿Verdad? Entonces, sí. se me daba fácil aprender, no necesitaba que me estuvieran ni arriando ni acompañando para los deberes, pero una parte mía decía, porque a mis hermanos haraganes sí les ponen atención y a mí no. Entonces, pero yo decía, me vuelvo haragana para... No, ahí no me contenía el negocio, ¿verdad? Entonces sí buscaba yo el ser vista, sí buscaba que reconocieran mi inteligencia, mi capacidad, mi falsa fuerza, que por años, ese sí fue para mí un mecanismo de supervivencia por lo del abuso, el reconocimiento, ay, mi hija, qué colaboradora, cómo me ayuda, porque encima me clavaron a 3 hermanos, mis 3 hermanos chiquitos eran parte de mi responsabilidad, cosa que odié siempre, odié. Porque yo estaba también para que me cuidaran a mí, no yo para cuidar a otros 3 niños, ¿verdad? Total. Entonces, ¿ves?
oigo todo lo tuyo, puedo hacer check, check, check. Pero entonces tú me diste la pauta de poder ver yo con más profundidad, o que se abriera más la ventana de poder ver yo qué cosas eran las que a mí Sí, me dolían o me producían el... ¿Por qué esa insistencia en querer convencer? Y eso a mí sí, sí se me ha ido bajando rayitas y rayitas de eso, porque digo yo, pero cuando, ¿sabes cuándo empecé a bajarle rayitas? Cuando dije, carajo, pero si cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su propia experiencia de vida. A lo mejor a mí, a otra cantidad de hombres y mujeres nos han abusado, pero cada uno lo procesó distinto. Yo ya sí. lo digo públicamente, hay gente que hasta la tumba se van a llevar el secreto. Entonces, cuando yo empiezo a sumar todos esos ingredientes del por qué cada quien puede estar, porque por otro lado, no tengo ni la más fregada idea de qué está haciendo a la otra persona hablar como habla, actuar como actúa, sentir como siente, porque no estoy metida en sus zapatos. Dice, Así había es. un proverbio de los indios en Estados Unidos que dice, no sé si Cherokees o quién es de ellos, dice, cuando hayas caminado 2 lunas en los zapatos de tu hermano, entonces podrás empezar a tener alguna idea de por qué él hace lo que hace y cómo y por qué lo hace así, y lo piensa y lo siente, por qué lo vive así, ¿verdad? Entonces dice uno, no, pues sí. Y ni con 2 lunas creo yo que nos daría tiempo a conocer a la gente a Sí, profundidad. sí. No, pero me encantó ahorita lo que dijiste, Carolina, y un punto muy importante, ¿no? Todos usamos estas estrategias. Ahora bien, es importante que no nos castiguemos si nos damos cuenta que las usamos. La idea es tomar conciencia de cuáles usamos y de dónde vienen. Y ahí es donde viene la segunda parte, ¿ves? Sanar el trauma. Claro. Porque ciertamente fuéramos niños chiquitos, fue la sabiduría más pura, más inmensa, más perfecta de nuestro subconsciente para permitir que sobreviviéramos. eh, y entender que ahorita no nos sirven. Entonces, ver de dónde vienen, qué fue lo que sucedía en nuestra casa, que hizo que nosotros nos volviéramos así, y con compasión entrar al proceso de sanarlo, ¿no? Para poder cambiar. Entonces, no Ujú. es que descubramos qué tan malos somos o qué tantas malas estrategias tenemos, sino es una toma de conciencia para que hagas este trabajo de introspección, de notar qué fue lo que te hizo hacer esto y poderlo sanar, para entonces entrar a estrategias que te permitan reparar, porque claro, o sea, esto no es como que, bueno, esto es lo que, como quien te dice, tú sos es un signo astrológico, tú sos Tauro y ya te fregaste así todo y ya, punto, ¿verdad? Que no es así la astrología, pero digamos que estas informaciones que tendemos a volver, ¿cómo se dice? Generales. Determinantes, ¿no? Ah, Es como, ajá, yo soy Tauro y ¿qué voy a hacer? Así soy yo y ya que, si no, no son determinantes, sino es entrar a ese proceso para poderlo sanar y para tener esperanza, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo cambiar eso? Y eso es a través de un proceso de sanación y sí. nuevamente digo información, ¿no? Como poner límites lo digo porque es algo muy fácil, pero ¿cómo hago yo para darle retroalimentación a una persona en vez de tener esta diarrea verbal que te decía yo? Necesito decirle algo. ¿Cómo hago? Y esas son partes de las herramientas que les enseño a las parejas para que puedan hacerlo desde un espacio que genere intimidad. ¿Cuáles son los pilares de la intimidad? Acaba lo que tú decías antes: vulnerabilidad, empatía y la capacidad de asumir mi responsabilidad. Eh, entonces, eso. Sí, y en esto de hacer el trabajo del trauma, que ojalá quisiera todo el mundo hacer su propio trabajo, porque todos sin excepción tenemos trauma, Sí, es reconocer que cada quien tiene todo el derecho y libertad, su propio camino, en qué momento, a qué velocidad, hacer incluso pausas para los procesos de integración, porque hay cosas y hay herramientas también de sanación que ahora ya no es necesario ir años y años a terapia. Ante todo, si empiezas por los puntos que más te están debilitando o más están erosionando tus relaciones en la actualidad, y si en algún momento dado requiere que vayamos al pasado, pues vamos a mover
lo que haya que mover, vamos a doler, porque lo vamos a tener que vivir ese dolor, pero ya el dolor de sanación es muy distinto que el dolor que se produjo cuando la herida estaba surgiendo, ¿verdad? Sí, Entonces, yo creo que los procesos a más profundidad, más sanadores, pero también hay estas herramientas, como decía hace un ratito, que ya no requieren todos esos años en terapia, sino que si la persona está dispuesta, Solange, te caen los 20 y tú dices, wow, y hay cosas que, como AIT, en un momentito tú puedes hacer el quiebre, la resarcición, la integración y qué alivio. sí, la verdad es que sí. Hay, estamos viviendo una época privilegiada en donde hay todas estas cosas, Carolina. De verdad, yo me siento profundamente agradecida por todo lo que hay y para gustos hay colores, como dicen, hay Ujú. tanto, tanto que podemos practicar. Eh, He visto cambios profundos en personas que aprenden una técnica, digamos, que yo les enseño y se comprometen a usarla todos los días. Ponte. Y de verdad que a mí me han sorprendido porque lo hacen ellos. Mi interés no es que mis clientes se queden conmigo 25 años. O sea, si alguien se queda 25 años es porque hice muy mal mi trabajo. Mi interés es que vengan, aprendan herramientas. Hay cosas que es más fácil o que uno necesita ser acompañado para sanar, por ejemplo, un abuso. Es muy difícil hacer solo, pero hay otras cosas que nosotros podemos manejar Ujú. usando herramientas. Por ejemplo, si tengo el carácter volado, como dices tú, ¿verdad? Es como, ¿qué hago yo para no tener esa tendencia? ¿Qué hago yo todos los días? ¿Qué prácticas tomo? Claro. Que yo medito, que yo hago ejercicio, que yo me regulo usando esta, para ir bajándole rayitas, rayitas, rayitas cada vez. Sí. Y es rico ver cómo de verdad esas rayitas van bajando, ¿no? Sí. Eh, Y con esto es, del carácter volado, hay un capítulo en el libro El Camino donde hablo precisamente del enojo. Dice, me senté a hablar con mi enojo y me mostró que lo que había detrás era dolor. Entonces, todo eso es lo que es necesario quebrar, son como capas que hemos ido poniendo sobre nosotros con la idea de protegernos. Una oportunidad, alguien me dice a mí que yo estaba llorando por lo que estaba sucediendo, me dice, pero tú sos fuerte, tú puedes. Mira, se da cuenta que me querían como niña chiquita obligar a comer hígado y a mí no me gustaba. Eso mismo sentí. Y le dije, pues no tengo que ser fuerte. Yo ya me harté de ser fuerte. Porque todo eso que yo llamaba fuerza era falsa fuerza. Esas eran capas en las que yo me escondía. Porque si yo te amenazo o me presento ante ti como una persona ruda, está difícil que te querrás meter conmigo. sí, sí, Entonces, pero era puro mecanismo de defensa. Entonces, es más rico mostrarme cómo soy, porque tengo de todo. Yo soy un 360 grados de un poquito de cada cosa. Hay cosas que ya no disfruto de mi forma de ser del pasado y elijo ya no serlas. Hay cosas nuevas a las que me estoy abriendo, que estoy como niña chiquita gateando o queriéndome a dar mis primeros pasos. Y qué rico que se siente porque te dan libertad, te dan reconexión con el amor, te dan un panorama más amplio, porque antes va uno como los bueyes que solo tienen aquí esto que les ponen a los lados para taparles la visión y no se vayan distrayendo con lo que está en su camino. Entonces es algo que poco a poco va surgiendo la original Carolina que necesitó esconderse detrás de capas y capas y capas que eran mis colchones, eran mis antibalas, eran mis... Pero hoy yo sé que yo no estoy en peligro. sí. Ay, sí, eso es precioso, ¿verdad? Quitarte las corazas y que el subconsciente llegue a saber que ya no es peligroso estar en el aquí y el ahora. Es como, hay otro ejercicio, otra técnica que hago que se llama TAT, técnica de compresión de etapa, ¿no? En donde precisamente una de las frases dice eso, ¿no? Es invitar a las partes, a todas las partes internas que hay entre nosotros en conflicto, unas quieren hacer una cosa, otras otra, todas las partes que han surgido a partir de las heridas, ¿no? Y es parte del ejercicio, es invitar a todas estas partes a vivir el aquí y el ahora
y a darse cuenta de que ya no hay un peligro, ya no pasa nada, no está pasando nada. Nosotros crecimos en guerra, Carolina. Ujú. O sea, crecimos en el conflicto armado. ¿Vale? Entonces hay muchas cosas eh, bueno, que resurgen en ciertos momentos, como ahora, ¿no? En donde, No, y es que ahorita, ¿sabes de lo que estamos viviendo en este momento en Guatemala? Creo sí. yo que está como que todavía estaba como gelatina moviéndose todo lo de la pandemia. Y Ay, entonces surge sí, esto y es como que solo hicieron así un soboncito. Y ¡ra! Porque dice uno, la gente tiene terror de volver a vivir lo que se vivió en la pandemia. Entonces digo yo, no aprendimos nada de esos 2 años. sí, Y el sí, terror está así a flor de piel. Entonces, sí, el pánico. totalmente. Yo lo he oído mucho, ¿verdad? En grupos, en cosas, la ansiedad que tiene la gente, el miedo que está desbordado, ¿no? Mm, Eh, sí, sí. Y el que me da sabe de compasión, eso, ¿verdad? el que sabe ¿Ah? de eso, no es como Maquiavelo que divide y vencerás. No, usa eso para Bueno, poder que también en la ejercer el pandemia, control. Carolina. Sí, para poder ejercer el control. Entonces digo yo, por amor de Dios, despertemos. Y no le voy a decir yo a nadie qué es lo que tiene que hacer, es cada quien hágase responsable, que es el siguiente pilar, ¿verdad? El aprender a poner límites, el aprender a decir no o investigo, pero no me creo el primer chisme que me vienen a decir. Yo hay gente que le Sí, gusta andar compartiendo esas cosas donde le digo, mira, sabes que a mí no me mandes ese tipo de información. sí, yo igual, ya a varias personas les dije, a mí no, ¿verdad? Gracias. Sí, Sí, ¿verdad? no quiero Entonces, contaminar mi energía, quiero estar en paz, quiero confiar, porque al final hay una frase bien sencilla que a mí me encanta, es, todo pasa y esto también pasará. ujú, O sea, eso es de ti, con todo, hasta con lo bueno y lo malo, todo pasa y termina. Y esto también va a pasar, ahí tener la confianza, la certeza, te diría, claro. que va a pasar. ¿Cómo? No tengo ni idea. O como ¿Qué está tiene en que pasar? en Access, ¿verdad? ¿Qué parte de mí está creando esto? Entonces me Sí, hago de mí, mi parte de mi pensamiento. Ah, yo creo que las manifestaciones son posibles. Ah, yo creo que las guerras son posibles. Ah, yo creo que la trampa es posible. Ah, yo creo que lo que sea que te venga a la mente. Entonces, concedido te está diciendo el universo y ahí está sucediendo para que tú valides que lo que tú pensabas era correcto. sí. Eso Y es, entonces el trabajo siempre es interno, ¿no? El impacto que podemos tener ahorita cuando somos capaces de mantenernos en paz, en la confianza, en la fe y ujú, poder compartir estas cosas con otros que no han tenido todavía la oportunidad de estar conscientes de esto, ¿no? claro. Y hay gente que ni siquiera se da cuenta del terrorismo que tiene en su mente. Hablábamos hace días, unos pocos días, sobre una señora que a raíz de la vacuna, a raíz de lo que lee, a raíz de o sea, es mucha tragedia, mucho pesimismo, mucho. Entonces, el terror, el terrorismo mental que tiene ella y las enfermedades que se produce y las formas como impide que la información correcta pueda siquiera permear su mente, su corazón, su salud, su todo, nada, está hermética. Entonces dice uno, bueno, amén. Entonces, ¿qué sí me queda a mí hacer en el caso de esta historia? Es respetar y honrar su destino. Sí, sí, Porque no tengo sí. la ¿Qué menor tal? idea de cuál es su historia y por qué ella llegó a concluir elegir vivir estos años de su vida de esta manera, Sí, sí. ¿verdad? Y mucha Así que, gente tampoco comprende ese concepto de honrar y respetar la vida de otros, pero al final es eso, ¿no? Cuando tú eliges dejar a una persona que viva las cosas como las quiere vivir, como las elige, porque no puedes pasar, ¿verdad? Hay un muro y es como, está sí, bien, está, así es. es una manera de honrar y respetar lo que el libre albedrío de esa persona Sí. elige en ese momento por X o Y razón. Algo con lo que Eh, quieras cerrar, Solange. eh, pues me gustaría invitarlos a esto, ¿no? A que tomen conciencia a través de este capítulo, este episodio, o no sé cómo les llamas tú, Episodio. episodio, que revisen, ¿verdad? Que revisen cuáles son las estrategias que usan, cuáles son las que usan más frecuentes, con quién las usan. Es más fácil si te fijas en una relación.
Digamos, voy a hacerla con mi pareja, voy a hacerla con mis hijos, porque vas a usar diferentes cosas. ¿Cuáles son las estrategias que uso? ¿De dónde vienen? ¿Cómo fue que esto me sirvió para sobrevivir? ¿Qué vivía yo en mi casa? ¿Cómo eran las cosas? ¿Por qué elegí esta estrategia, no? Y abrirme a la posibilidad de sanar esa necesidad de control, esa necesidad de tener la razón, esa necesidad de vengarme, o de sacar sapos y culebras por la boca o retirarme y ver qué puedo hacer para sanar eso y para comenzar a aprender herramientas que me permitan tener una vida más relacional. La calidad de nuestra vida está relacionada directamente con la calidad de nuestras relaciones. Entonces, definitivamente, si nosotros invertimos tiempo, intención, conocimiento, tanto que hay por leer, yo los invito a leer a Terry Real. Todavía no tiene material en español, es parte de lo que está pasando. Con la pandemia se aceleró todo esto y se abrió al mundo, pero los que sepan inglés... ¿Cómo se llama el libro? Tiene 4 libros. Digamos, para parejas, el que más me gusta se llama Las nuevas reglas de las relaciones, The New Rules of Marriage. Y hay el último que escribió, que es precioso, Carolina, te lo súper recomiendo, que se llama Us, que habla de una visión holística, integral de las relaciones. Te va a encantar. Entonces, que los busquen, ¿no? También hay audiolibros, ¿verdad? Que nos sirven para aprender a relacionarnos mejor. Y no solo sirve, digamos, si uno no tiene pareja, digamos, en mi caso yo no tengo pareja, no me sirve para mi pareja, pero me sirve para la relación con mis hijas, me sirve para la relación con mis hermanas, me sirve la relación con la gente que trabaja conmigo, porque hay herramientas de estas que yo he puesto en práctica con las personas que trabajan conmigo, porque para mí son parte de mi familia, ¿no? Y ha sido muy enriquecedor, muy sanador. Así es que eso sería. Qué rico, pues gracias Solange por haber estado con nosotros compartiendo tu conocimiento y estas herramientas. Ponerlas o no en práctica ya depende de cada uno de nosotros, pero cuando nos damos esos permisos de verificar y darnos cuenta que funcionan, ¡cling! En Curso de Milagros le dice a eso milagro, porque el milagro se da cuando nosotros podemos ver una misma situación de una forma diferente. Ahí ya está sucediendo un milagro. Así que gracias a Solange, la pueden encontrar en Instagram como Sentir para Sanar, pero cada palabra está separada por un punto. Sentir.para.sanar. En Facebook está como Solange Duforc en Sentir para Sanar. O al WhatsApp más 502 30 39 77 15. Te abrazo a la distancia, Solange. Deseo que igualmente, estés bien. Carolina. Cuídate. Igualmente, que estés bien. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.